Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente favorita de drama turco, chismes de celebridades y todo lo relacionado con las telenovelas que nos roban el sueño. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando nuestras mentes durante un buen tiempo, un tema que ha generado ríos de tinta, ha provocado debates acalorados y ha dejado a muchos corazones rotos. Si adivinaron bien, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, específicamente sobre esa supuesta confesión de Hande que, según los rumores, destrozó a Kerem. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que comencemos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ninguna de las novedades, exclusivas y análisis profundos que les traigo cada semana. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, durante un tiempo, la pareja dorada de Turquía. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. La historia de amor entre Eda y Serkan Bolat se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La serie en sí no era solo un éxito en Turquía, sino que arrasó en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países, generando una legión de fans obsesionados con cada episodio, cada mirada, cada gesto entre los protagonistas. La magia residía en la autenticidad que transmitían, una autenticidad que los llevó de la ficción a la realidad. Pero lo que muchos fans esperaban que fuera solo una historia de amor ficticia, se convirtió en realidad. Kerem y Hande comenzaron a salir en la vida real, confirmando los rumores y desatando la euforia entre sus seguidores. Fotos de sus viajes juntos, gestos cariñosos en eventos públicos y declaraciones de amor esporádicas en redes sociales alimentaban la llama de la esperanza para aquellos que creían en su amor. Recuerdo perfectamente la avalancha de comentarios y mensajes que inundaron mis redes sociales cuando se confirmó su relación. Era como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Los fans crearon hashtags, editaron vídeos, y hasta organizaron campañas para mostrarles su apoyo. La presión era inmensa sin duda, pero ellos parecían navegarla con gracia y naturalidad. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Eran jóvenes, exitosos, guapos y estaban enamorados. Sus fans los idolatraban, los medios los seguían a todas partes y parecían vivir en una burbuja de felicidad. Revistas de moda los incluían en sus portadas, marcas de lujo los buscaban para ser sus embajadores, y eran invitados de honor en los eventos más exclusivos. Eran, sin duda, la pareja del momento. Pero como sabemos, la perfección es una ilusión, y la vida de las celebridades, aunque glamorosa, está llena de desafíos y presiones que nosotros, simples mortales, apenas podemos imaginar. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja eventualmente estalló. La fama, con su escrutinio constante, puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. La falta de privacidad, las agendas apretadas, las expectativas del público y la presión de mantener una imagen perfecta son solo algunos de los obstáculos que enfrentan las parejas famosas. Y lamentablemente Kerem y Hande no fueron la excepción. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Fuentes cercanas a la pareja insinuaban que las cosas no estaban bien, que había tensiones y desacuerdos. Ambos actores se mostraban cada vez más distantes en redes sociales y evitaban ser fotografiados juntos. El silencio era ensordecedor. Los fans, que antes celebraban cada pequeño gesto, ahora analizaban cada publicación, cada entrevista, buscando señales de reconciliación, o peor aún, confirmación de sus peores temores. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se libraban guerras de rumores y especulaciones. Y entonces llegó la confirmación. Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. La reacción fue masiva. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, y algunos hasta negaron la realidad. El impacto emocional fue enorme, demostrando el fuerte vínculo que se había creado entre la pareja y su público. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no se hicieron esperar. Se habló de agendas incompatibles, de la presión de la fama, de celos profesionales y de terceras personas involucradas. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada oficialmente.
Lo que sí es cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos. La separación no solo afectó a sus fans, sino también a sus carreras. Ambos tuvieron que lidiar con el escrutinio de la prensa y la presión de seguir adelante con sus vidas profesionales mientras lidiaban con el dolor personal. Y aquí es donde entra en juego la supuesta confesión de Ande que, según los rumores, destrozó a Kerem. ¿De qué se trata esta confesión? Bueno, la información al respecto es confusa y, en su mayoría, proviene de fuentes no confirmadas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las noticias a menudo se exageran o se distorsionan para generar más interés. Por lo tanto, es crucial tomar todo lo que leemos y escuchamos con pinzas. Algunos medios turcos afirman que Hande, después de la ruptura, le habría confesado a Kerem que, si bien lo quería y disfrutaba de su tiempo juntos, nunca estuvo completamente enamorada de él de la misma manera que él lo estaba de ella. Esta confesión aparentemente habría sido un duro golpe para Kerem, quien creía que el amor entre ellos era mutuo y profundo. Imaginen el impacto de escuchar esas palabras después de haber invertido tiempo, energía y emociones en una relación. Sería como si el suelo se abriera bajo tus pies. Otros rumores apuntan a que la confesión de Hande habría estado relacionada con sus ambiciones profesionales. Al parecer, Hande habría admitido que priorizaba su carrera y que no estaba dispuesta a sacrificar sus proyectos personales por una relación. Esta ambición, según los rumores, habría sido un punto de fricción constante entre la pareja. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es comprensible que los actores se enfoquen en sus carreras. Sin embargo, encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la personal puede ser un desafío, especialmente cuando ambas partes tienen objetivos ambiciosos. También se ha especulado con la posibilidad de que la confesión de Hande tuviera que ver con un tercero. Algunos medios sugieren que Hande podría haber sentido atracción por otra persona durante su relación con Kerem, lo que habría provocado sentimientos de culpa y, finalmente, la ruptura. Los triángulos amorosos son un tema recurrente en el mundo de las celebridades. La fama y la exposición constante pueden aumentar la tentación y poner a prueba la lealtad de las parejas. Sin embargo, es importante recalcar que ninguna de estas teorías ha sido confirmada por los protagonistas. Kerem y Hande se han mantenido herméticos sobre las verdaderas razones de su separación y han evitado hablar públicamente sobre el tema. Este silencio ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores, pero también demuestra su respeto mutuo y su deseo de proteger su privacidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente sucedió entre ellos. Los rumores y las especulaciones son inevitables en el mundo del espectáculo, pero no siempre reflejan la realidad. Es fácil juzgar desde afuera, pero nadie conoce los detalles íntimos de una relación excepto las personas involucradas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Kerem y Hande fue un capítulo importante en la vida de ambos. Fue una relación que generó mucha ilusión y entusiasmo entre sus fans, pero que, lamentablemente, llegó a su fin. A pesar del final de su romance, su impacto en la cultura popular turca y su influencia en el mundo de las telenovelas permanecerán por siempre. Es comprensible que la supuesta confesión de Hande haya generado tanto interés y debate. La idea de que uno de los miembros de la pareja no estuviera completamente comprometido con la relación es dolorosa y decepcionante. Sin embargo, es importante recordar que cada persona vive y siente el amor de manera diferente. El amor no es una ecuación matemática, y no siempre es recíproco en la misma medida. Quizás Hande realmente no estaba tan enamorada de Kerem como él lo estaba de ella. Quizás sus prioridades eran diferentes. Quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Cualquiera que sea la razón, lo importante es que ambos puedan seguir adelante y encontrar la felicidad en sus vidas. La vida está llena de altibajos, y las relaciones son una parte integral de nuestra experiencia humana. Aprender de nuestros errores y seguir adelante es fundamental para nuestro crecimiento personal. Y hablando de seguir adelante, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras profesionales después de la ruptura. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Hande también ha seguido trabajando arduamente, participando en proyectos exitosos y expandiendo su carrera a nivel internacional. Han demostrado ser resilientes y enfocados en sus objetivos, superando la adversidad y construyendo un futuro brillante para sí mismos. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar los obstáculos y seguir persiguiendo sus sueños.
Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado como una de las parejas más queridas de Turquía permanecerá en la memoria de sus fans. Su impacto en la industria del entretenimiento turco es innegable, y su trabajo continuará inspirando a futuras generaciones de actores. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la supuesta confesión de Hande que destrozó a Kerem. Como siempre, he tratado de presentarles la información de la manera más objetiva y precisa posible, basándome en las fuentes disponibles y en el conocimiento que tengo sobre el mundo del espectáculo turco. Pero recuerden, esto es solo una interpretación de los hechos. La verdad completa solo la conocen Kerem y Hande. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. En resumen, hemos explorado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su amor en pantalla hasta su romance en la vida real y su posterior ruptura. Analizamos los rumores sobre una supuesta confesión de Hande que habría impactado profundamente a Kerem, aunque la veracidad de estos rumores permanece sin confirmar. A pesar del final de su relación, ambos actores han seguido adelante con sus exitosas carreras. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre este tema. ¿Creen que Hande realmente le confesó algo a Kerem que lo destrozó? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Quiero leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Besos.